Lo dejé a Franklin sin concluir ese concepto que era tan interesante, porque justamente yo lo que quería es que la población se agarre y que se quede un poquito viendo. Como cuando jugábamos, siga, ya no es congelado, bueno. Siga. Adelante, por favor. Muy bien. Yo creo que el MAS ha sido muy golpeado por el tema del fraude, que tiene que investigarse. Eso no puede quedar así. Es una mancha a la democracia boliviana. Y el MAS tiene que lavar su imagen. Yo creo que esta es la oportunidad. Hoy es la oportunidad. Si sus representantes del MAS que aún siguen en el legislativo, hoy van a dar la viabilidad, no solamente al país, sino van a dar la viabilidad a la reorganización del MAS, a buscar nuevos líderes, a entender de que un partido político no es en base a caudillos, sino ya un partido político es una escuela. ¿Y cuál sería la solución? Bueno, el repliegue del MAS, a organizarse para sus primarias, el reordenar sus ideas, el establecer los límites que ellos tienen con Evo Morales. ¿No es Pero cierto? Es que si tú no le das ese camino, entonces ellos siguen teniendo este otro camino, por que eso, es el que están por utilizando. eso estoy planteando, lo que yo te decía al principio claro, del programa. El momento en que se diga elecciones, bueno, señores, hay que reagruparse, reorganizarse, armar cuadros, preparar candidatos, y toda esa energía que están poniendo se va a diluir y se va a canalizar a este otro lado. Por eso es necesario que estos diputados y senadores que vayan a actuar apliquen estos dos principios constitucionales y que son del bloque de constitucionalidad. No solamente en Bolivia, es a nivel mundial estos principios que deben ellos llevar adelante, sobrepesar la razonabilidad y la racionalidad, ¿no? Que está por encima de intereses ya mezquinos. De todas maneras, a mí me interesa una cosa. Ok, si ahorita vamos a ir por el camino del alargue, ya hemos hecho el intento de reunir la asamblea y no se ha logrado. Viene el segundo intento de hacerlo por decreto. Se haría el decreto, tendría que ser un decreto, convocando a elecciones y a miembros del tribunal, o únicamente convocando a elecciones, o únicamente convocando a miembros del tribunal para que convoquen a elecciones. El decreto es como la instancia reglamentaria de lo que viene hacia adelante, ¿no? Va a marcar los plazos y los procedimientos del proceso electoral. Adelantarse a en qué característica, cómo tiene que ser, me parece en este momento de esperanza constitucional un poco irresponsable. Ya. O sea, pero que estaría permitido en todo caso, absolutamente. ¿no? ¿Qué es lo que estaría Y permitido? ese es el decreto el que va a marcar las reglas de los plazos, de las formas, de cómo elegir de cómo se van a elegir los miembros del órgano electoral plurinacional, del mandato de ese órgano electoral plurinacional por el periodo que va a ser y con el objetivo que va a tener, y del plazo para las elecciones. En ese sentido, tiene que ser un decreto, no puede ser un decreto solamente que convoque a elecciones sino tiene que ser, ya que vas a utilizar una herramienta de solución integral del problema político que vive Bolivia, tiene que ser absolutamente claro y absolutamente integral a todo el problema. Entonces, no es solamente un tema pequeño. Y ese es el decreto que tendríamos en el caso que es parecido a en el caso de esta salida. Esperemos que no sea necesaria esta salida, esperemos que la concertación política sea la que gane. Yo estoy de acuerdo con Franklin, porque el momento político que vive Bolivia necesita tener al MAS a la altura de las circunstancias, ¿no? Si el MAS no aprovecha esta oportunidad histórica para darle una viabilidad democrática a esta situación, va a entrar a la historia como no solamente el que ha hecho fraude y el que ha secundado unas protestas violentas y sanguinarias y de terror que ha vivido el país por mantenerse en el poder y por insistir en una salida que nadie considera racional, y va a ser totalmente oscurecido por la historia. Y esto es un tema muy importante porque el MAS es como Bolivia, o sea, no han venido marcianos y se han entrado al MAS. Claro que sí. En el MAS pasa lo mismo que pasa en Bolivia. Hay personas radicales que quieren una salida radical y de poder absoluto. Así es. Que es la minoría, y yo te diría que la gran minoría, y una gran mayoría que es demócrata, institucionalista, concertadora y pacífica. Así es. Y esa es la gran mayoría dentro del MAS. Así es. Lo que pasa es que en el MAS está pasando lo mismo que pasa en Bolivia en este momento. Le tienen mucho miedo a las represalias por una salida democrática y política a esta crisis. Miedo a las represalias de los líderes, miedo a las represalias de las organizaciones. Y a los chantajes y a poner en riesgo su vida, en último caso. Wow. ¿No? Entonces,
no es una salida, por eso los que toman la decisión de una salida democrática y política van a ser unos héroes del país y de la democracia, porque están dándole al país una salida política concertada, donde todos son parte de la solución. Y eso es lo que Bolivia necesita, no una solución para la mayoría que estaba protestando en contra del fraude. Necesita una salida para todos los que son parte de la realidad política de este país. Y necesitan ellos una esperanza democrática, y eso es importante decirlo. Evo Morales era el personaje que unificaba a Bolivia completamente. A todos los que estaban en contra de Evo Morales, los unificaba al Tuto, al Samuel, al Carlos Mesa, a todos los de la oposición, a Óscar Ortiz, a Chi, se saludaban y caminaban y estaban unidos en contra de Evo Morales. Sí. Y dentro del MAS también había varias corrientes políticas, unas radicales, unas, a favor de Evo, de Evo, que estaban unificadas por el poder de Evo y por el liderazgo de Evo. El momento que Evo desaparece, toda la gotita que juntaba todas estas partes se rompe y todas las partes se disgregan. Se diluyen, claro. Entonces, dentro del MAS hay muchas corrientes. Hay corrientes que son más democráticas, más pacíficas, más concertadoras, y hay corrientes que son dictatoriales, abusivas y violentas. Entonces, ¿qué pasa en este momento? Ya no hay un agente unificador al país, cada aquí ya está jugando su rol político, y lo que nos va a unir hoy día, esta tarde, es la democracia. Vamos a pasar de unirnos por una persona anti y en contra y a favor, a unirnos por la democracia y pasar una nueva etapa del país. Uy, esta es un momento histórico, pero además un examen final. No vaya a ser que se aplacen como lo que ha sucedido en la anterior ocasión, que se ha convocado a Congreso, pero no se han presentado, en fin. Me quiero un poquito centrar o focalizar en el artículo que hace referencia al vivir bien de la Constitución. ¿Cuál es el contexto? ¿Qué dice? Para que de repente ese puede ser un maravilloso paraguas, porque sí, pues todos tenemos derecho a vivir bien y no lo estamos haciendo en este momento. Sí, yo me imagino que el decreto supremo de darse tendría que motivar y fundamentar en base al artículo 8 de la Constitución. ¿Qué dice? Que es el vivir bien. El artículo 8 establece primero los principios del Estado, que establece el vivir bien, la vida armoniosa, la vida buena, ¿no? Nada de lo que estamos viviendo, Masúa, ¿no es cierto? Ya. Armoniosa. Ahora, los valores están mezclados con modelos liberales. Por ejemplo, la libertad, la responsabilidad, justicia social, bienestar social, equilibrio, igualdad, solidaridad, dignidad, inclusión, unidad. Estos valores, si los desarrollas muy bien y les explicas, tendrían que ser la base de la solución del día de hoy. Claro. El vivir bien. ¿Qué es vivir bien? Bueno, apliquemos los valores supremos, vayamos a elecciones. Armonía. Armonía. Todo lo que dice claro, ahí, entonces, tan importante. Estos diputados que supuestamente tienen que conocer la Constitución, tienen que darle la primacía constitucional del artículo 410 de la Constitución. Ojalá estén viendo nuestro programa. Si esta tarde alguien dice que debemos ampararnos en el artículo del vivir bien, quiere decir que han visto Sabor a Tierra. Sí, no, siempre cuando hablamos, ¿te acuerdas? En la noche el ministro ya hablaba lo mismo. Sí. Qué bien, entonces, qué bien. Está bien, estamos dando bien. Claro, tú estabas de marcando, eso tiene que siempre servir. Te dije, estás marcando línea en los programas porque tú no seleccionas quién va a venir a hablar y quién no. Tú eres abierta, ¿no? Hay medios que además, se cierran. Necesito gente que realmente aporte a todo y no que tenga un sesgo político. Correcto. No, entonces, si se amparan en este artículo, tendrían todos los adjetivos necesarios para poder iniciar. Y en la sentencia constitucional. ¿Se puede usar esa sentencia? Pero por supuesto. Pero es de otra constitución. Ya, lo que pasa es que la estructura de una constitución tiene varias partes. La fundamentación de hecho del caso y lo que nosotros llamamos la obiter dicta. La obiter dicta es el razonamiento que el ministro, el vocal relator, le está dando a esa sentencia utilizando, por ejemplo, el bloque de constitucionalidad, la jurisprudencia, ¿no? Es la obiter dicta. La obiter dicta es para todos, cómo debes pensar, ¿no? Y en este caso dice la soberanía popular
que inspira nuestra Constitución, que es la misma la de ahora, y es la base de nuestro sistema democrático. Por lo mismo, es un derecho fundamental que no necesita reglamentación previa para cumplimiento, por expreso mandato del artículo 229 de la anterior Constitución. Ya. Ahora, si tú te vas a la actual, lógicamente tienes que ver que la democracia en Bolivia se basa en un nuevo concepto de lo que es democracia popular, que es de democracia directa. El soberano es el que manda, y el soberano, a través del artículo 8, te ha dicho: primero piensa en un valor supremo, que es el vivir bien. No te aferres a conflictos que pueden solucionarse con posterioridad. El momento debe solucionar, el momento actual. Ok, importantísimo. Has estado dando lectura a estas resoluciones, ¿cierto? Sí. ¿Encuentras tú algunos puntos que podamos también apoyarnos en ello? No, es como decía Franklin, es la fundamentación de un bien mayor a partir del voto universal, la necesidad de, como bien mayor, el voto como instrumento de convivencia pacífica en el país, es justamente la base de esto. Y si incluimos lo del vivir bien, todavía lo actualiza a la actual Constitución, porque como bien dices, esta fundamentación está basada en la anterior Constitución, que en líneas generales y los principios fundamentales son lo mismo. O sea, en el espíritu jurídico esencial de la interpretación, la anterior y esta Constitución que interpreta este punto es prácticamente el mismo. Pero, además que la nueva tiene este carácter del vivir bien como derecho fundamental de los bolivianos. En ese sentido, no me cabe la menor duda que si hay un decreto supremo que con el objetivo de restablecer el destino democrático del país, el bienestar y el vivir bien de los bolivianos, respetar el derecho humano a tener elecciones libres, soberanas, en libertad, y con el objetivo de canalizar esta crisis política en un bien mayor que se llama las elecciones, Derecho al sufragio. tenía absolutamente todas las posibilidades de no tener ninguna observación, ni a nivel nacional ni internacional. Es una solución política, jurídica a un momento de crisis. Lo ideal, vuelvo a decir, lo ideal sería que todos los legisladores del Poder Legislativo en este momento, en sus últimos días de mandato, estén a la altura de la historia, de la circunstancia, y traten de no seguir el mal ejemplo del presidente Morales, que ha salido por la puerta de atrás y por la puerta oscura de la historia, y puedan ellos ser parte de la puerta grande de la historia y darle a su partido y a su visión de país una opción democrática que tiene opciones en las próximas elecciones. Y por eso decía esto de la fragmentación. El MAS tiene muchas posibilidades de ganar las próximas elecciones, porque el país va a estar fragmentando en varias tendencias políticas. Y el MAS tiene una base electoral muy importante. Entonces, pensar que aquí se acaba la lucha política me parece una miopía absoluta, ¿no? El MAS tiene una base electoral importante y tiene posibilidades de ganar y de participar y tener una buena presencia en el Parlamento. Ayer, uno de los protagonistas de todo este periodo tan interesante que hemos tenido, tan importante, tan histórico, pero también tan duro, que es Luis Fernando Camacho, ha hecho una locución muy franca en sus redes sociales y ha salido pidiendo justamente elecciones, al igual que don Carlos Mesa. Vamos a ver, por favor, lo que decía Luis Fernando Camacho. Buenas tardes al noble pueblo boliviano. Nos encontramos en la ciudad de La Paz cumpliendo compromiso asumido con todos los sectores a nivel nacional. El día de hoy nos encontramos reunidos con diferentes dirigentes, tanto del Alto, de la Central Obrera, de los interculturales. Absolutamente vamos consensuando absolutamente todo para poder darle la paz a los bolivianos que necesitamos. Dentro del pedido que ellos hacen y por la susceptibilidad que hay de postergar las elecciones después del plazo establecido por la Constitución y sobre todo respetando el mandato de los cabildos de tener un proceso eleccionario hasta el 19 de enero del 2020, es lo que nosotros, todos los bolivianos, buscamos para encontrar la paz. El día de hoy con los sectores hemos consensuado mantener la misma posición.
dando un plazo hasta el día jueves para que podamos todos tener un tribunal electoral que refleje el sentimiento del pueblo boliviano. Necesitamos ya garantizar la paz a Bolivia. Todos los sectores hemos llegado a un consenso que asumimos hace mucho tiempo y que venimos trabajando con ello. Primero, el garantizar que todos ellos formen parte no solamente de este gobierno, sino de todos aquellos que vengan y que tengan una representación real dentro de la administración del Estado. Segundo, lo que decíamos del proceso eleccionario, necesitamos garantizar al pueblo boliviano un proceso eleccionario limpio y transparente, pero sobre todo inmediato. Esa inmediatez se refleja con la fecha 19 de enero. Con ese plazo respetamos la Constitución, pero sobre todo el refuerzo del pueblo boliviano de toda la resistencia que se ha realizado hasta hoy. Dentro del mismo compromiso que seguimos trabajando por la paz del país, es que yo no puedo retornar a Santa Cruz hasta que tengamos una bandera blanca con respecto a esos puntos establecidos. Es un compromiso que asumimos todos y es un compromiso que asumí yo personalmente con toda Bolivia y que quiero realmente cumplir ese compromiso. Lo que nos hace grande a los cruceños y a los bolivianos en general es la palabra y debemos cumplirlo. Pacificamos el país, pudimos lograr la renuncia del presidente Morales, ahora corresponde a todos los bolivianos que podamos llevar adelante un proceso eleccionario transparente. Dentro de ese pedido todos los sectores han realizado de manera conjunta esa exigencia. Si por la Constitución y el respeto fue la renuncia del presidente Morales que logramos en unidad de todo el pueblo boliviano, es la misma Constitución que queremos que se respete. Que aquellos rumores que puedan haber de que se pueda llevar el proceso después del tiempo establecido por los cabildos y el pueblo boliviano sería romper no solamente con la voz del pueblo, sino con nuestra Constitución. Estamos trabajando con el Colegio de Abogados, estamos trabajando con diferentes sectores para darle la viabilidad legal dentro del plazo establecido y que requiere el pueblo boliviano. Bueno, sí, siempre 48 horas, ¿no? Ha dado 48 horas para que se convoque a elecciones. Dio 48 horas también para que el presidente firme su renuncia, no funcionó. Ahora ha dado 48 horas. ¿Qué opinas, por favor, Franklin? ¿Puede un cívico dar 48 horas? No, yo considero que la debo tomar como una voz digamos, de un representante de un comité cívico de Santa Cruz, ¿no? Porque ahora del cabildo se ha manoseado mucho. El término cabildo está manoseado en Bolivia. Sí. Cabildo aquí, cabildo allá, en el Alto, bueno, varios cabildos. Él representa un cabildo sectorial, ¿no? Por lo tanto, él tiene todo el derecho de dar 48 horas, lógicamente, porque está usando su derecho fundamental, como dice la sentencia constitucional. Así es. Quiero ya de una vez mi derecho al sufragio, está diciendo. Sin embargo, él apela a que ya ha estado él en negociaciones y en acuerdos con gente de los movimientos sociales y como que él ya está avanzando. Está avanzando. Si no, ¿cómo avanzaríamos también si no hubiese esa organización? Lo que no le vamos a aceptar es que vuelva a ser, digamos, una amenaza de decir voy a bloquear. Ya no. Claro. Okay. Yo creo que, pero él como puede, hemos dicho, como un cívico, representante de un departamento, puede. Quiero mi derecho fundamental que esté materializado en 48 horas. Ya puede decirlo. Lo que pasa es que de este triunfo hay muchos padres, de la derrota siempre es huérfana, pero de este triunfo hay muchos padres y creo que él se siente uno de esos padres. Bueno, además, hay que reconocer el liderazgo, ¿no? Y su vocación de liderazgo, porque el hecho de marcar agenda, de poner fechas, de poner tiempos, tiene que ver con liderazgo, ¿no? No es esas personas que le esquiva al liderazgo y dice, haremos qué hacer, y siempre está viendo dónde va a caer paradito, dónde va a quedar sentadito, cómo voy a hacerlo mejor. No está calculando, está diciendo, señores, estamos ante una crisis muy grande de todo tipo en este momento, social, política y de seguridad. Y ante eso, el liderazgo lo que hace es te da certidumbre. Correcto. Pueda tener o no razón, el liderazgo lo que hace es te genera certidumbre, te pone plazos, te genera una imagen de futuro con certidumbre. Y él tiene la virtud, en medio del caos del paro, decir 48 horas, le da certidumbre. El momento que llegan los 48, vuelve a marcar agenda y le da una agenda. Y su rol ha sido todo este tiempo marcar y darle certidumbre a un proceso que tiene mucha incertidumbre y mucha inseguridad. Y eso se llama liderazgo.
nos guste, estemos de acuerdo o no con ese liderazgo, es una forma de hacer liderazgo efectiva que no hemos visto y de lo que ha faltado todo este tiempo. Sí. Porque los líderes que están llamados a hacer esto, a marcar certidumbre, a generar espacios, a jugarse, a no estar calculando a ver cómo caigo parando, si no, mejor no digo esto porque va a pasar esto, mejor no digo esto otro porque va a pasar esto, o digo generalidades, ¿no? Ese tipo de liderazgos... ¿El gobierno está jugando a eso en este momento? No, yo ¿Tú creo- los ves de esa manera o tampoco? No, yo creo que el gobierno, como hemos visto desde el primer día que hemos acompañado este gobierno, ha sido muy efectivo. Preciso, ¿no? Y además se está jugando y se está arriesgando todo, porque no es fácil aceptar ser ministro, aceptar ser viceministro en estas circunstancias, con esta incertidumbre, jugarte tu prestigio profesional, para jugarte en este tiempo, sabiendo que es además Un poquito de tiempo, digamos, poquito ¿no? tiempo, y en el que en un poquito de tiempo puedes rifar todo lo que has hecho toda tu vida, Así ¿no? es. Entonces Queda todas las muy mal personas que parado, están ¿no? haciendo, que se están jugando y que lo están haciendo, merecen el respeto de todos los bolivianos. No solo eso, el valor de decir, a pesar de que yo soy de un grupo, invito a mi gabinete a gente del MAS, a gente de otros sectores que yo no estoy de acuerdo, pero que estoy yo en un rol que no es el mío ni de político personal, es un rol de llamar elecciones y de generar una concertación nacional. Esa vocación es absolutamente loable y tenemos que reconocerla todos los bolivianos. Ahora, Carlos Mesa también lo ha hecho, ¿no es cierto? Carlos Mesa ayer también ha hecho una conferencia, bueno, ya nadie hace conferencia de prensa, está todo muy moderno. Graban en su Facebook o en sus redes sociales y lo despachan y de ahí todos bajamos. ¿Y te generan certidumbre? Esa es la pregunta. Cuando tú escuchas este tipo de cosas, lo importante es que los líderes están llamados a generar certidumbre. Claro. Y y ahí es cuando ves los líderes, en los momentos críticos. Cuando no aparecen, es que no hay líder. No hay líder. Cuando Bueno, tienes que pero pide esperar lo horas y mismo. días a que y no te generan Mesa certidumbre. pide Tú elecciones necesitas. también. Entonces, ¿quién sale y genera certidumbre? Aunque no sea en el camino que tú quieras, pero la genera. Se juega por un lado, por hacer algo, por lograr algo. Ese tipo de cosas son fundamentales en política y en ¿Quiénes no liderazgo. estarían generando certidumbre en este momento? No sé, yo no voy a ponerme a juzgar a los personajes porque después me dicen que tengo interés personal. Bueno, Es pero que eso esta vez- Yo solo te digo los principios que son liderazgo, Claro. las cosas que marcan liderazgo y cuándo se necesitan los líderes en los momentos más difíciles de mayor incertidumbre. Claro. Es verdad. Que juzgue a la gente en función a sus afectos y a sus posiciones políticas, quiénes están a la altura de las Tú circunstancias. haces perspectivas del momento. Correcto. Pues, y luego te dicen, ¿eres del Bolívar o eres del Stronger? Pero está haciendo perspectivas del momento, que puede variar por un hecho del momento, puede variar. Al día siguiente puede ser otro. Cierto. ¿No? Al menos ahora en esta temporada la Claro, política ha nuestras sido perspectivas han sido a extremadamente diario. dinámica. Porque A diario. decíamos una cosa aquí en el programa y en la noche ya había pasado otra Por diferente. ejemplo, ¿no? mira, hoy día es la sesión. Sí. Camacho sale y dice 48 horas. Ajá. Mesa sale, yo quiero elecciones. Ajá. La universidad convoca una marcha por La UMSA. la UMSA, ¿no? Convoca una marcha administrativa, docentes. Bueno, ¿qué respuesta sale? ¿En qué voy a ir, pues? No, si no hay gasolina, ¿cómo voy a ir a marchar? No, le salen, ¿no? Y otros le dicen, usted quiere rodear al legislativo, ve. Déjelo sesionar con tranquilidad, ya le están respondiendo. Mira, ya hay ¿no? Entonces, contestatarios. ya hay ¿es cierto? contestatarios, como vos dices. Antes no había pues, cómo hablar, ¿no? Si no era el Ministerio de Gobierno ya te perseguía. Ahora ya puedes hablar, Claro. ya tienes más libertad, puedes ser contestatario. Pero no solo eso, sino que los círculos que han generado todo esto ya tienen ahora una visión mucho más, ellos eligen, ¿no? Antes todos eran para un objetivo, pero ahora ya no, yo quisiera esperar, yo prefiero acelerar, en fin, ya están empezando a tener diferencias y distancias. Y eso hay que mantenerlo, ¿no? Y además hay que destacar la capacidad de lectura de las personas, ¿no? Cuando Camacho te dice, doy 48 horas, ¿se está inventando él o algo? ¿O está recogiendo el sentimiento de la gente de desesperación de que hay una solución? Claro. Y lo que está haciendo es volcando ese sentimiento de urgencia en una frase que recoge ese sentimiento, ¿no? Eso es lo que hace el liderazgo. No tienes gas, no tienes 48. Sí, yo apoyo. Exacto. Que le dé 48 horas. Porque es lo que está pensando Bien, todo el mundo, es el bien, sentimiento diablo eso, colectivo ¿no? volcado en una frase. Oye, Ahora, ahora la pase o pregunta que no es, pase, etcétera, es ¿qué otra pasa? cosa. ¿Por qué no todos tienen
ese diagnóstico? ¿Por qué no todos tienen esa claridad de que puedan dar o no puedan dar? Igual, no ha funcionado sus 48 horas cuando le ha dicho al presidente, pero sí ha producido una ansiedad y una tensión en la sociedad. Es decir, esta gente, interesante, este cruceño, tiene una lectura bien diferente de nuestra lógica política y nuestra lógica no sé. Yo te explico eso. ¿Por qué otro no dice, doy 48 horas? Porque comienza a pensar, si doy 48 horas y sin 48 horas no pasa nada, después ¿qué voy a decir? Mejor voy a quedar mal, entonces mejor no diré 48 horas. Entonces si digo 24, peor voy a quedar. Si digo una semana, entonces mejor no hago nada. Y el no hacer nada no es liderazgo. Claro. Y el no hacer nada, no generar certidumbre, no es. Hay que jugarse. Si voy a decir 48, me juego, y si va mal, ya veré qué hago esas 48 horas, pero me he jugado por algo y le estoy dando una línea al país. Claro, él va a decir, porque la gente 48 necesita horas. certidumbre en este momento, ¿Por qué? está desesperada, quiere comer, quiere comprar, Claro. quiere todo, y yo me la juego. Tienes toda la razón. Tiene 48 No horas. termino de entender esa lógica, oye, me falta un poquito. Te doy 48 horas y sale el legislativo, ya ves, si no había el plazo, el legislativo no sesionaba. Exacto, ok, ¿no? bien, está Es interesante. así, o sea, así se marcan Bueno, las cosas. No es tanto por el cumplimiento del plazo, sino que alguien tiene que decir, bueno, a ver, ¿qué te está pasando? No me das respuesta hoy, te atiendes a las consecuencias. Eso. Así es, en estos momentos coyunturales así tiene que marcar las cosas. Además, yo te digo, y lo más chistoso es que el razonamiento es así. Vos has dicho 48 horas y digo, ay, van a pasar las 48, no va a pasar nada. Y yo voy a decir, a ver, Franklin, vos has dicho 48 horas, ahora ¿qué vas a hacer? El pueblo va a decir, ay, el Franklin es un mentiroso. No, va a decir, por lo menos el Franklin se ha jugado. Exactamente. Claro, claro. ¿No? Y vos vas a decir, ves, yo he dicho que no había que decir 48 horas porque ahora han pasado 49 y no ha pasado nada. Yo soy responsable, no digo lo que tengo que... Claro. Esa es la jugada antes, ¿A quién va a ¿no? apoyar Pero la por gente? eso- A ver, Sí, sí. y luego van a decir, como no se han pronunciado en las 48 horas, ya ha salido el decreto. Así es, aquí está el decreto. No en 48 horas, pero al día siguiente, en 72, Bueno, está bien. hemos tenido el Bueno, decreto. me gusta la lógica cruceña, me parece interesante, me parece que es una forma de nueva política que mucha falta nos hace, ¿no? Nosotros seguimos con esas jugadas de miramientos y todo. Tengo 2 minutos apenas, entonces, por favor, dime, lo último, cerraremos con una conclusión. Bueno, yo espero que hasta el día de mañana, como hoy, ya tengamos que estar con un legislativo trabajando la ley corta, Ya. ¿no? Y que los partidos políticos ya empiecen a trabajar sus primarias, que ya tengan sus candidatos ya listos, ¿no? Porque si no es así, bueno, tampoco esto va a marchar, pero ya es un lío de los partidos. Así es. Ellos ya verán qué hacer. Lo estructural ya está solucionado y espero Y que... hasta les hemos dado una pauta de les lo que hemos se dado podría pauta, utilizar, bueno, ¿no? ya, ¿qué más podemos El hacer vivir bien. los Todos académicos? queremos No podemos hacer nada vivir. más, ¿no? Así es. Tendríamos que irnos los académicos, decir, señores del legislativo, a ver, como no utilizan los principios, váyanse, vamos a sesionar los académicos y esto vamos a solucionar en 2 minutos. No, y- Listo. Y además que los académicos tampoco solucionan. No Mucho. pues. No, sí. Te voy a dar un ejemplo. A ver, ¿cuál? A un experto académico le han dicho, "Oye, quisiéramos que seas de la Corte Electoral", ¿no? Y dice, me parece muy bien, pero Claro. yo no me puedo jugar por hacer unas elecciones con este padrón electoral. Imagínate. Entonces me tienen que permitir depurar el padrón. Ay, caray. Y me tienen que dejar depurar esta otra cosa. Y me Claro, tienen y que en no 3 me años tienen que charlamos. no me tienen que presionar en esto, Ahora, si son todas condiciones me aceptan, yo me acepto ser vocal de la Corte. Entonces, esa persona está pidiendo 6 meses para llamar a elecciones. ¿Y qué país ahorita en la urgencia política tiene posibilidades de aceptar eso? Entonces, a veces los académicos, por puristas, estamos alejados del real politics. No te olvides Pero también que- nosotros damos la solución estructural. Así es. Claro, Tú pero- te refieres a la superestructura, ¿no? Eso ya es otra cosa, es ya de técnicos especializados. Bueno, pero desde la psicología, en todo caso, los intelectuales son siempre los que más racionalizan las cosas. Y muchas veces, cuanto más se racionaliza, más se llega finalmente a la solución. El decreto supremo está hecho en su obiter dicta por gente académica Claro, intelectual. claro. Si no hubiera eso, Por supuesto. no habría decreto Sí. supremo. Así es. Sí, Entonces, acá- yo creo que necesitamos nosotros gente para damos- todo. ¿no sé? Estamos en la Hay- era de los hay técnicos, gente. además, ya. Absolutamente. Bueno, señores, me tengo que despedir. ¿Has dado tu conclusión con eso? Yo creo que la conclusión es que Bolivia está en un momento histórico
tenemos que respaldar la salida que llame elecciones. Aunque cualquier salida de elecciones ahorita es para pacificar el país y le quite el discurso a cualquier violento y a cualquiera que no quiera elecciones en este país. Por el camino que vayamos, ojalá sea por el consenso, Bolivia necesita elecciones lo Ya. antes posible. Elecciones ya. Así va a titular mi programa de mañana. Ojalá que hasta mañana ya tengamos resuelto todo esto y empecemos a ver nombres para los miembros del órgano electoral plurinacional y avancemos y toda esa energía que está puesta ahora en bloquear, en conflictuar, en confrontar, se vaya a poder canalizar en lo que es la democracia, que es justamente la forma más loable y más saludable de definir estos temas. Un abrazo, hasta mañana. Gracias a los dos. Muchas Gracias, gracias. Verónica. Gracias a ti.